Señor les bendiga a cada uno. Vamos a abrir nuestra Biblia en la carta de Judas. Carta de Judas. A veces cuando estamos ahí en algunos grupos yo les digo, levántense los que creen que existe una carta de Judas, y no se levantan todos. No habían llegado hasta ahí, ¿verdad? Pero vamos a ir a la carta de Judas, una carta antes del Apocalipsis, ¿verdad? El libro antes de llegar al Apocalipsis, así que está casi al final del canon del Nuevo Testamento. Y vamos a compartir ahí en los primeros 2 versículos. Usted puede ver que Judas es una carta pequeñita, es una carta que solo tiene un capítulo, ¿verdad? Y vamos a utilizar los primeros 2 versículos esta noche para hablar acerca de la identidad de los cristianos. De eso vamos a hablar acá en los primeros 2 versículos de la carta de Judas. Estamos ahí, hermanos. Judas capítulo 1, versículo 1 y versículo 2. Dice la Escritura: Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Hermanos, vamos a comenzar, ¿verdad? Vamos a hablar acá, les decía, de la identidad de los cristianos, pero antes de eso queremos tener un pequeño panorama de qué es esta carta, qué contiene, ¿verdad? Alguna información importante para poder entrar a este tema. Para empezar, hermanos, quisiera hablarles de un recurso literario que Judas utiliza repetidamente a lo largo de su carta, y usted va a ver ahí cómo se llama. Les quiero hablar de las triadas, ¿verdad? Ahí aparece las triadas. Esta palabra triadas es una manera de transmitir una idea, y básicamente consiste en utilizar un concepto importante, ¿verdad?, que necesitamos, pero es un conjunto de 3 elementos que están vinculados entre sí. Por eso se llama triadas, ¿verdad?, de 3. Entonces Judas, usted va a ver, él utiliza una gran cantidad de triadas a lo largo de toda la carta. Solo allí en esos 2 versículos que hemos leído, Judas utiliza 3 triadas, o sea, 3 elementos de 3. Ayúdeme a encontrarlos. Ahí en el versículo 1 y en el versículo 2, él utiliza 3 triadas, una triada de triadas, ¿verdad? 3 veces 3. Y él utiliza estos, son elementos que están vinculados y que quieren transmitir una idea. Si usted encontró 3 elementos juntos que están relacionados, me los puede decir en toda confianza, ¿verdad? Allá el pastor halló uno, dice, ¿qué les deseó? Dice misericordia, paz y amor. 3, ¿verdad? ¿Quién encontró otros 3? Llamados, ¿qué más dice? Santificados. ¿Y cuál es la otra? Guardados. Esa es la identidad de un cristiano. Los cristianos son llamados. ¿Qué más son? Santificados, y también son guardados. Y les falta una. Son 3 nombres. Judas. ¿Quién más está en el versículo 1? Jesús y Jacobo. 3 personas, 3 nombres. Entonces esto es una triada, y si usted lee toda la carta de Judas, usted se va a dar cuenta que cada vez que él quiere transmitir una idea, él utiliza una triada. Entonces es importante que al adentrarnos en la carta sepamos este concepto, porque es a través de este que Judas nos está transmitiendo lo que él desea. Ahora, el autor de esta carta, usted puede ver en el versículo 1, se identifica a sí mismo como Judas. Sin embargo, Judas era un nombre bastante frecuente. Solo en el Nuevo Testamento encontramos 8 personas diferentes que se llaman Judas. Entonces la siguiente prueba es determinar cuál de todos estos Judas, o si es otro, ¿verdad? Viene de Judá también, entonces era un nombre muy común, muy usado, algo así como José, ¿verdad?, que es uno de los nombres más repetidos. En este caso era Judas. Por ejemplo, 2 de los discípulos de Jesús se llamaban Judas. Judas, el que lo traicionó, Judas Iscariote, y otro Judas que dice hijo de Jacobo. Por lo tanto, no es este al que nos referimos, pero de los 12, imagínense qué común era el nombre, que de los 12 discípulos, 2 se llamaban Judas. Ahora bien, para determinar entonces quién es este Judas que está hablando, él se identifica con 2 vinculaciones. ¿Cuáles son las 2 vinculaciones que él utiliza para presentarse a sí mismo?
Siervo de quién dice? De Jesucristo. ¿Y qué más dice? Hermano de Jacobo. Entonces, para que podamos conocer quién es, él nos da dos pistas, ¿verdad? Él dice, soy el hermano de Jacobo y soy el siervo de Jesucristo. Comencemos con esto, hermano de Jacobo. Es importante, hermanos, Judas es el único escritor del Nuevo Testamento que se identifica con una relación familiar, ¿verdad? Ustedes se acuerdan Pablo cómo se presenta, apóstol de Jesucristo, ¿verdad? Pero Judas es el único que nos da una relación familiar. Él dice, soy hermano de Jacobo. Como no da más datos de Jacobo, entonces es obvio que él está hablando de un personaje que es sumamente conocido y que todos sus lectores iban a identificar de manera inmediata. Esto nos lleva a lo que dice, mire este pasaje, Gálatas capítulo 2, versículo 9. Ahí está este Jacobo del que Judas está hablando y lo va a ver ahí en pantalla. Y dice, el apóstol Pablo escribía a los Gálatas y les contaba, en efecto, ¿quién está ahí, hermano? Jacobo, ¿verdad? Del que está hablando Judas, Pedro y Juan, que eran considerados columnas. Él está hablando de una oportunidad en que se reúne con los líderes de la iglesia en Jerusalén. Entonces Jacobo era uno de los pastores, uno de los líderes principales en la iglesia de Jerusalén. Y él hablaba que reconocieron la gracia que Dios le había dado, se dieron la mano a Bernabé y a él, dice, y ellos fueron enviados a los gentiles, mientras los dos apóstoles, Pedro, Juan, más Santiago, se quedaron trabajando con los judíos. Entonces era un pastor muy conocido de la iglesia de Jerusalén. Y eso, hermanos, entonces nos lleva a, mire el siguiente pasaje, Mateo 13, verso 55. Ahí determinamos quién es este Judas. Y ahí el escritor Mateo nos dice que, hablando de Jesús, dicen, ¿no es acaso el hijo del carpintero? ¿No es su madre María y sus hermanos quiénes son? Jacobo, José, Simón y Judas. Entonces este Judas es un hermano de Jesús, o medio hermano dicen algunos, ¿verdad? Porque había nacido directamente de José. Ahora, concluimos entonces que el escritor de esta carta es hermano de Jesucristo, y ustedes recordarán que durante su ministerio hubo un periodo que ellos no le creían, ¿verdad? Ellos no estaban muy de acuerdo con lo que Jesús hacía, no lo habían reconocido como Salvador y Señor. Pero obviamente después de todo lo que sucede, su muerte, su resurrección, ellos también se convierten y se establecen en líderes de diferentes iglesias. Entonces Judas es un medio hermano de Jesús. Ahora, lo siguiente que yo le quiero preguntar es, si él es hermano de Jesús, ¿por qué no mejor dice Judas, el hermano de Jesús? ¿Verdad? Porque si uno es hermano de alguien famoso, le gustaría presentarse utilizando el nombre del hermano, ¿verdad? ¿Por qué será que Judas no utiliza, así dicen ahí, el hermano del doctor, me dicen a mí ahí, ¿verdad? En la cuadra allá, ¿verdad? Llega ahí mi hermano con su bata, el hermano del doctor, dice. Entonces ya quedé ahí, ¿verdad? ¿Por qué Judas no utiliza el término y dice el hermano de Jesús? ¿Por qué será? Bueno, el pastor John MacArthur nos dice que para Judas la relación de salvación con Cristo era más importante que las relaciones familiares. Para Judas era más importante la obra de salvación que Cristo había hecho en su vida que una relación familiar que habían sostenido. Por lo tanto, Judas decide en humildad llamarse siervo de Jesús en vez de resaltar la impresionante relación de hermano que él tiene con Jesús. Ahora, esa palabra siervo es una palabra que bien podríamos traducir esclavo. Era la palabra que se utilizaba para todos los esclavos de la época, y es obvio que en el mundo greco-romano estaba lleno de esclavos por todos lados, era generalizado. Y es una palabra que significa ser posesión de alguien, significa una sumisión absoluta y desinteresada hacia esa persona. Jesús está diciendo, yo pertenezco a Jesús y vivo para Él, y toda mi vida se la he rendido para sus propósitos y para hacer su voluntad. Él es un esclavo de Jesucristo. Ahora, esa presentación, hermanos, es importante porque si usted mira la carta, Judas va a comenzar a hablar de los falsos maestros. Ese es el tema primario que Judas desarrolla. Y
los falsos maestros negaban o no se sometían al señorío de Cristo. Ellos no querían ser siervos de Jesús. Más bien ellos usaban el evangelio, el reino de Dios y el nombre de Dios para servirse. Ellos se servían de los hermanos. Lo que menos quería ser un falso maestro era ser un esclavo. Quería ser servido. Pero Judas entonces se contrasta con los falsos maestros y se presenta a sí mismo como un siervo de Jesucristo. Eso es entonces de manera muy importante. Es una marca de todos los creyentes genuinos. Se convierten en esclavos de Cristo y viven bajo su señorío. Ahora, ¿qué hay de nosotros? ¿Somos esclavos de Cristo? ¿Es usted esclavo de Jesús? ¿Ha comprendido usted una salvación tan grande que decide voluntariamente entregar su vida al que lo rescató? Ser esclavo de Jesús es decir: Señor, aquí estoy para hacer lo que tú quieras, cuando tú quieras y como tú quieras. Yo solo voy a obedecer. Ese es un siervo, es un esclavo. Y Judas dice: soy un siervo. Los falsos, esos no son siervos. Quieren servirse de los demás, pero yo soy un siervo. Así que primera pregunta antes de seguir avanzando: ¿somos siervos de Cristo? Y servimos a los demás en obediencia a nuestro Maestro Jesús. Esa es una buena pregunta antes de avanzar. Ahora, ¿a quiénes dirige su carta? Veamos entonces ahora los destinatarios. Ya vimos quién es el escritor, el medio hermano de Jesús. Ya vimos cómo él se presenta como siervo. Esta carta, hermanos, no nos da evidencia que haya sido dirigida a una iglesia en especial, pero por el contexto, Judas utiliza muchos ejemplos del Antiguo Testamento. Usted los puede ver ahí. Él habla de varios personajes, figuras del Antiguo Testamento, y por lo tanto quiere decir que los que recibieron esta carta eran judíos que se habían convertido al cristianismo. Ellos eran los que tenía en mente cuando él escribe la carta. Algo así como el escritor de los Hebreos, ¿verdad?, escribe a judíos que han venido a Cristo. De la misma manera, Judas está escribiendo primariamente para este tipo de personas. En cuanto a la fecha, para poder adentrarnos, hay varias opiniones, ¿verdad? Nos quedamos con la fecha brindada por el pastor MacArthur en su estudio de Judas, que dice que se escribió entre los años 68 y 70 después de Cristo. El principal argumento que él utiliza es que hay algunos que la ponen después de esa fecha, pero en el año 70 pasó un evento bien fuerte. ¿Quién sabe qué pasó en el año 70? El templo de Jerusalén fue destruido, ¿verdad? Ese fue un juicio de parte de Dios y el templo fue destruido. Judas está hablando de juicio sobre los falsos y no menciona nada del templo de Jerusalén. Entonces, si él hubiera escrito después del 70, seguramente mencionaría esta situación, pero no lo hace. Por lo tanto, debemos creer que es anterior a la destrucción del templo y por eso se puede situar ahí en el 68 al 70, y es una carta hermana de Segunda de Pedro. Si usted lee Segunda de Pedro, es muy parecido todo lo que Pedro enseña con lo que Judas va a enseñar. Con esos elementos que hemos determinado, vamos a pasar entonces a estudiar la identidad del cristiano, que Judas nos la presenta a través de una triada. ¿Cuáles son las tres características del cristiano, de la identidad de un cristiano? Dijo Judas primero, ¿qué es? Dijo, son llamados. Después, que dijo él, son santificados. Y después, que son guardados. Dígale a alguien, por favor, las tres elementos. Dígaselo al que está ahí. Son llamados, son santificados y son guardados. Muy bien. Veamos entonces lo primero. Un cristiano ha sido llamado. Esa es parte de nuestra identidad. Un cristiano es aquel que ha sido llamado. Esa palabra llamado básicamente tenía tres significados o se utilizaba de tres maneras. Y me parece que cada una de esas maneras representa parte de este llamado que Dios ha hecho en nuestras vidas. A la vez, este llamado tiene que ver con alguien que es escogido y seleccionado de manera personal. O sea, la idea, por ejemplo, es cuando llaman a los seleccionados, ¿verdad? ¿Cuántos nos hicieron ayer?
4, ¿verdad? ¿Se dieron cuenta? 4-0, ¿verdad? Entonces el técnico mira a todos los jugadores y ¿qué hace él? Llama a 20 y tantos, ¿verdad? Para ir a defender los colores de la selección. Es una elección personal. Y esta palabra, llamar, tiene que ver con una elección personal que Dios ha hecho de cada uno de los cristianos. Ahora, se usaba, le decía yo, de 3 maneras. Para empezar, cuando alguien quería convocar a una persona a una misión, a un deber o a una responsabilidad. El rey, por ejemplo, podía llamar a sus súbditos para cumplir una misión especial. Esa palabra entonces, llamados, quiere decir que Dios nos ha convocado para cumplir una tarea específica, una misión. Hermanos, los creyentes hemos sido llamados a ser parte del reino de Dios y tenemos una misión clara. Tenemos una responsabilidad delante del Rey que nos ha convocado y que nos ha llamado. Hemos sido llamados para ser parte de un ejército de salvación. Hemos sido llamados para hacer que las tinieblas retrocedan cuando la luz admirable de Dios avanza junto a nosotros. Somos llamados a anunciar las virtudes de Dios a todo el que esté frente a nosotros. Somos llamados a una tarea. Y esa es parte de nuestra identidad. Pero no solo eso. Esta misma palabra, ¿para qué dijimos que se usaba primero? Para llamar a alguien a una misión. Entonces usted está llamado a qué, hermano, a cumplir una misión, una tarea. Usted es un soldado del reino de Dios. Pero además de eso, se usaba para invitar a una persona a una fiesta, a una celebración. ¿Cuánto le gustan las fiestas? Las celebraciones, donde hay comida. Otro significado de esta palabra es cuando alguien era invitado para participar de una celebración. Hermanos, no podemos olvidar que los creyentes hemos sido llamados a una vida abundante, plena y llena de gozo. Hermanos, los cristianos no hemos sido llamados a una vida miserable. Los cristianos no hemos sido llamados a una vida de insatisfacción. Aunque hay sacrificio, aunque hay batallas que librar, aunque hay pruebas que debemos enfrentar, Dios ha prometido darnos paz, darnos gozo que sobreabunde hasta el último día de nuestras vidas. Hermanos, los cristianos han sido llamados a una vida verdadera de celebración y de gozo. Y además estamos invitados a la mejor fiesta de todos los tiempos, las bodas del Cordero. Eso también implica ser llamado. Pero hermano, eso es algo que se nos tiene que ver, ¿verdad? Sonríale a alguien, por favor. Sonríale. Porque a veces nos ven como que estamos amargados los cristianos, ¿verdad? Como que estamos enojados, como que, ay, ¿verdad? Cuántas prohibiciones hay en mi vida, qué mal la paso yo, ¿verdad? Me va a ver el pastor, no me va a ver no sé quién, va a pasar esto, y como que es una vida de martirio. Pero los cristianos, hermanos, hemos sido llamados a una celebración, a una vida de gozo, a una vida plena, a una vida abundante. Pero eso se tiene que reflejar a todos los que están a nuestro alrededor. No, hermano, no lo llamaron para amargarse, lo llamaron para alegrarse en Cristo Jesús y transmitir gozo, transmitir alegría. Así que somos llamados, ¿para qué dijimos primero? A una misión. Después, ¿a qué hemos sido llamados? A una fiesta, a una celebración. Pero en tercer lugar, hermanos, también se usaba para llamar a una persona que debía rendir cuentas. Cuando el dueño nombraba a un administrador y entonces era el momento que el administrador le rindiera cuentas, él lo llamaba. Es esa misma palabra. Llamo a mi administrador a presentarse delante de mí. Hermanos, no podemos olvidar que nuestro llamado implica una responsabilidad. Si alguien recibe el privilegio de ser llamado a ser gerente de una empresa, un gerente financiero, también estará la responsabilidad de saber rendir cuentas de cada centavo que se gastó en esa compañía. De la misma manera, Dios nos ha llamado a una misión, Dios nos ha llamado a una vida plena, pero Él también
pedirá cuentas de cómo hemos respondido al llamado que Él nos hizo. Dios revisará personalmente nuestro cumplimiento al llamado que Él nos hizo. Él evaluará nuestras vidas y pedirá cuentas. Ahora miren lo que el apóstol Pablo le decía a Timoteo, va a aparecer en pantalla. Segunda carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 9. Antes de eso, Pablo le había dicho, no te avergüences de dar testimonio. Y en el versículo 9 le dice, pues Dios nos salvó. ¿Y qué más hizo, hermano? Y nos llamó. ¿A qué es el llamamiento? A una vida santa. No por nuestras propias obras, sino por su propia determinación y gracia. Es decir, Dios no nos llamó por algo que habíamos hecho, sino porque Él lo decidió y derramó su gracia. Nos concedió este favor en Cristo Jesús antes del comienzo del tiempo. Ahora, eso, hermano, es inexplicable, ¿verdad? Pero está diciendo, el pasaje es claro. Antes que el tiempo iniciara, antes que Dios dijera que el tiempo se iba a hacer, Él ya nos había llamado a usted y a mí. Él ya nos tenía en su mente para llamarnos a su misión, para llamarnos a celebrar con Él y para llamarnos a rendirle cuentas. Él nos había visto y nos ha llamado a una vida santa de la que hemos de rendir cuentas. Ahora yo le pregunto, ¿está usted viviendo como alguien que ha sido llamado por alguien más? Nuestro coordinador aquí de MINS, ¿verdad? En el país, el hermano Marvin Argumedo, estuvimos con él en el curso de liderazgo y él siempre dice esto, ¿verdad? Frase de él, usted no vino a ver los que estuvieron, lo llamaron, dice, ¿verdad? Usted no vino aquí, lo llamaron, lo trajeron, Dios nos ha llamado. La pregunta es si vivimos conforme al llamado que Él nos ha realizado. ¿Estamos cumpliendo nuestra misión? ¿Estamos mostrando la vida abundante y plena que Dios ha dado para nosotros? ¿Trabajamos cada día sabiendo que hemos de rendirle cuentas al dueño de todas las cosas? ¿O estamos despistados, viviendo no como llamados, sino como aquellos que tienen su propósito y llaman a otros a cumplir su propósito? ¿O estamos viviendo para el que nos llamó a ser parte de su ejército? Judas dice, todos los cristianos son llamados. Pero ¿qué es lo segundo que Judas dice en su carta? En segundo lugar, Judas nos dice que un cristiano ha sido santificado. ¿Por quién, hermano? Por Dios. Dios ha hecho una obra, Dios ha trabajado de tal manera que ha santificado a cada cristiano. Ahora, esa palabra o la expresión que Judas utiliza, el verbo, ¿verdad? Han sido santificados. Voy a decir el nombre del tiempo, ¿verdad? Que lo investigué por ahí, pretérito perfecto. Conjúgueme un verbo en pretérito perfecto, hermano. ¿Se acuerdan? ¿Verdad? Una vez me dejaron conjugar como 50 verbos. Y ya era noche, ¿verdad? Y ya estaba yo conjugando, yo dormiré, tú dormirás, él dormirá. Y no, ese no está, hijo. Ese le salió a usted en lo profundo del corazón, ¿verdad? Pretérito perfecto. Bueno, le digo qué significa. Es un tiempo verbal que expresa acciones terminadas en el pasado. ¿A dónde son las acciones hechas, hermano? En el pasado. Pero que siguen teniendo validez en el presente y que seguirán teniendo validez en el futuro. O sea, es una acción que yo realicé en el pasado, pero esa acción seguirá teniendo efectos y validez de aquí en adelante, porque ya está terminada, es una obra completa. Lo que este verbo nos está diciendo, hermanos, es que la acción que Dios hizo, Dios nos santificó, Él nos ha santificado. Dios la decretó en el pasado. Acabamos de leer ahí en Timoteo, ¿verdad? Cuando lo hizo, dice, antes que el tiempo iniciara. Dios decretó esta acción en el pasado, pero sigue teniendo total validez en el presente. Por lo tanto, ¿cuál es su estado ahora, hermano? Si usted tiene a Cristo, usted está santificado. Sigue teniendo validez. Pero no solo eso, implica que es una acción que continuará en el futuro. Así que en el día de mañana, ¿cuál será su estatus, hermano?
santificado. Porque la obra que Dios decretó es una que tiene efectos perdurables. Ahora, ¿qué implicó esto, hermanos, para Dios? ¿Qué significa que Dios nos ha santificado? Bueno, en primer lugar, que Él nos amó antes de la fundación del mundo. Dios sabía todo lo que iba a suceder, a Dios nada lo toma por sorpresa, y Dios pudo vernos a cada uno de nosotros antes que el mundo se fundara, antes que alguien llegara a pensar en nosotros. Dios pensó en nosotros y ya nos amaba antes que el tiempo iniciara. Ahí estábamos santificados. Pero no solo eso, eso también implicaba pagar un rescate para poder completar esa obra. Es por eso que Dios envió a la cruz del Calvario a su único Hijo para morir en nuestro lugar. Ahora, eso no terminaba ahí. Dios entonces envió al Espíritu Santo para convencernos de nuestro pecado, para darnos corazones regenerados y para que podamos venir en fe y correr a Cristo Jesús. Porque, hermano, sin el Espíritu Santo, usted y yo no vendríamos a Cristo. Es el Espíritu Santo el que nos convence, el que trabaja en nuestros corazones, los ablanda y nos hace mirar a la cruz y postrarnos a los pies de la cruz. Así que Dios nos amó antes de la fundación del mundo. Él envió a su Hijo a morir en la cruz del Calvario. Él envió el Espíritu Santo para convencernos de nuestro pecado. Pero además de eso, significa que Dios sigue protegiendo a sus hijos y les promete una relación eterna día con día. Esto significa, esta obra perfecta que Dios ha hecho, una acción del pasado que tiene efectos hasta el futuro, implica la protección de Dios hasta el último día de nuestras vidas. No en vano Jesús dijo: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin. Esto se trata de un amor inexplicable. El apóstol Juan en su primera carta dice lo siguiente: fíjense qué gran amor nos ha dado el Padre. Ahora me llama la atención cómo empieza él, cómo dice al inicio: fíjense, presten atención, porque puede ser que se saben esto de memoria y se lo saltan tan rápido, ¿verdad? La obra de Dios, el amor de Dios, puede ser que lo hayas escuchado tantas veces que simplemente pasas por alto, pero detente, fíjate en cuán grande amor te ha dado el Padre, que se nos llama hijos de Dios. Y no solo se nos llama, dice Juan, lo somos. Detente a pensar cuán grande amor tiene el Padre, que te amó antes de la fundación del mundo, que envió a su Hijo a la cruz del Calvario, que ha enviado al Espíritu Santo para que te convenza, que día con día te protege para que puedas ser llamado hijo de Dios y para que seas un hijo de Dios. Esto es amor, amor puro. Dios es amor. Ahora, las Escrituras, pensemos ahora en nosotros. Las Escrituras nos dicen que amamos a Dios por una causa muy sencilla. ¿Cuál es? Porque Él nos amó primero. Cuando nos detenemos a fijarnos en el gran amor que Dios nos ha dado para que seamos llamados hijos de Dios, nuestra única respuesta posible es un amor igual de inconmensurable que el que Dios nos ha dado. Igual de grande, igual de profundo. Ese es el único amor que puede responder a un amor tan grande como el que Dios nos ha dado. Y ese amor se manifiesta cuando lo derramamos sobre los demás. Usted sabe bien ese pasaje: porque me diste de comer, porque me diste de beber, porque me vestiste. Y le dijeron: Señor, ¿cuándo te dimos de comer? ¿Cuándo te dimos de beber? ¿Cuándo te hemos vestido? ¿Cuándo es, hermano? Cuando lo hacemos por uno más, cuando lo hacemos por el prójimo, cuando lo hacemos por los vecinos, cuando lo hacemos por la gente que nos rodea, cuando lo hacemos por nuestros compañeros de trabajo, del colegio, de la universidad, cuando los amamos profundamente como Dios nos ha amado.
Ese es el amor. Esa es la respuesta que debe existir de los que han sido santificados. Las preguntas entonces podrían ser: ¿ha experimentado este amor de Dios que le ha hecho responderle a Él, amándole con todo su ser? Porque al que mucho se le perdonó, mucho amó. ¿Está derramando ese amor sobre otras personas? ¿Cuáles son algunas muestras de ese amor que usted ha derramado esta semana? Prácticas. ¿Qué tal en la familia? A veces es difícil derramar ese amor en nuestra familia. No por eso en vano dicen, ¿verdad? Como dicen, oscuridad en la casa, candil de la calle, oscuridad de la casa, algo así. Es difícil derramar este amor sobre los que están en la casa. Pero ¿qué tal hacia los desconocidos? ¿A qué desconocido le ha dado un acto de amor usted últimamente? ¿Y qué tal a los enemigos? Jesús dijo: amen a vuestros enemigos. Si Dios te ha derramado este amor antes de la fundación del mundo, cuando eras enemigo de Él, Él murió por ti. Ama también a tus enemigos. O sea, el pasaje está diciendo: Dios nos amó cuando éramos enemigos de Él, por lo tanto amen también a sus enemigos. Pero ese amor que se manifiesta como el amor en la cruz del Calvario, como el amor que envió el Espíritu Santo, como el amor que trabaja guardándonos. Y proyectémonos. ¿Qué actos de amor podemos hacer el resto de esta semana? En nuestra familia, en un desconocido, a un enemigo, a alguien que está en batalla en contra nuestra. Pero los que son santificados por el amor de Dios responden en amor hacia los demás. Así que en primer lugar hemos visto que el amor, que los cristianos, ¿cuál es nuestro primer signo? Somos, ¿qué dijimos? Llamados a tres cosas, hermano. ¿Cuáles eran? Ayúdeme, hermano. Que yo ya no me acuerdo. ¿Llamados a qué dijimos? A una misión. ¿A qué más? A una celebración, a una fiesta con Jesús. Y a rendir cuentas, gracias, ¿verdad? Y número 2 dijimos: hemos sido santificados. Una obra que empezó ¿a dónde? Antes de la fundación del mundo. Y que tiene efectos ¿hasta cuándo? Hasta el final. Una obra que Dios ha completado. Pero veamos entonces lo tercero. Lo tercero, hermanos, es que un cristiano es guardado por Jesucristo. En la Reina Valera usted puede leer que dice guardados en Jesucristo, pero si usted lee la Nueva Versión Internacional, usted va a leer que dice guardados por Jesucristo. Y nos inclinamos principalmente a esta traducción que dice guardados por Jesucristo, que es un poco diferente, ¿verdad? La idea que transmite. Lo que Judas está diciendo, hermanos, o lo que él está recordando, es que el mismo Jesús ha prometido mantener seguras a sus ovejas. ¿Quién lo prometió, hermano? Cristo Jesús. Él ha prometido, Él ha dado su palabra de mantener a los suyos seguros en Él. Y eso es lo que nos relata el Evangelio de Juan, también va a aparecer ahí, capítulo 10, versículo 27. Jesús dijo estas palabras: mis ovejas oyen mi voz. Bueno, ahí está cómo saber si somos ovejas, ¿verdad? ¿Qué hacen las ovejas? Oyen la voz del pastor. Si usted no oye la voz del pastor, significa que no es oveja, ¿verdad? Pero las ovejas, dice, oyen mi voz. ¿Qué más sucede con las ovejas? Yo las conozco, dice Jesús. Las conozco por nombre y ellas me siguen. No solo oyen mi voz, también me siguen. Yo les doy vida eterna y nunca perecerán. Y aquí está la promesa de Cristo Jesús. Ni nadie podrá arrebatármelas de la mano. Si usted es una oveja de Dios que ha prometido Jesús, que la tiene en la mano, usted está en la mano de Él, ¿verdad?
y que nadie puede arrebatarlo de esa mano de Jesús. Un pastor lo enseña y dice, cuando alguien se va, yo no tengo hijos, ¿verdad? Pero dice, cuando usted va a pasar la calle a su hijo, ¿usted deja que su hijo le agarre la mano o usted le agarra la mano? Usted se la agarra, ¿verdad? Porque si él lo está agarrando, ¿qué puede pasar? Se soltó. Eso es lo mismo que está diciendo, Jesús está diciendo, el que te tiene agarrado por la mano soy yo y no puedes soltarte de mí porque yo te tengo sostenido con mi mano poderosa. Pero no solo eso, no solo Jesús, sino que luego dice mi Padre. ¿Qué hizo el Padre, hermano? Le ha dado estas ovejas. Y el Padre es más grande que todos, como quien dice, a ver quién se mete con mi papá, ¿verdad? Y de la mano del Padre nadie las puede arrebatar. O sea, es como que Jesús dice, y si dudan porque están en mis manos, no se preocupen porque también están en las manos del Padre, que es más grande que todos, más poderoso que todos. De esa mano nadie los puede arrebatar. Lo que esto implica, hermanos, es que la promesa de Jesús de guardar nuestras vidas, de guardar a las ovejas para que ninguna oveja se pierda, está respaldada por el poder del mismo Padre. El Padre respalda y da todo su poder sobre esta promesa. Es la garantía de la promesa de Cristo Jesús. Por eso Pedro le dijo a sus lectores, a quienes el poder de Dios, ¿el poder de quién dice Pedro? De Dios. Protege, ¿qué usa Dios para protegernos? La fe. ¿Hasta cuándo? Dice Pedro, hasta que llegue la salvación que se ha de revelar en los últimos tiempos. Ahí está el pasaje, primera de Pedro 1:5. Este es el poder entonces de Dios que respalda la promesa de Cristo, la garantiza. Judas le escribe a una comunidad de creyentes que están enfrentando severas amenazas. Es una amenaza de falsos maestros, es una amenaza de lobos vestidos de ovejas que han entrado al redil para matar, para robar, para destruir y para dañar. Hay lobos alrededor del redil. Pero Judas le dice, ustedes son guardados por Jesucristo. Luego ustedes van a ver que Él los llama a batallar por la fe, por la verdad que una vez les ha sido entregada. Y Él les dice, están a punto de enfrentar esta batalla por la verdad, que es la batalla más fundamental de todos los tiempos, de toda la historia. La batalla más importante que debe librarse es la batalla por la verdad. Y paréntesis, los cristianos tienen que pelear por la verdad, porque esa es la batalla. Judas dice, contiendan, batallen hasta la muerte por la fe que les ha sido dada. Ustedes están por enfrentar una gran batalla. Ustedes están por enfrentarse a estos lobos vestidos de ovejas, pero confíen, porque son guardados por Jesucristo. El poder de Dios garantiza su seguridad al enfrentar esta batalla. Ahora pensemos en nosotros. ¿Tiene usted, hermano, la certeza que Cristo Jesús está guardando su vida? ¿O está usted con dudas, verdad? Ay, hermano, es que yo no sé. Que a lo mejor, quién sabe, ¿verdad? Quizás. Que hermano viera que yo, pues sí, a veces, ¿va? No sé. Bueno, una marca de los que Cristo ha llamado es que están en su mano y Él les da seguridad y el Espíritu testifica. ¿Y cómo clama, hermano? Abba, Padre. Él da fe que somos hijos y nos transmite esta certeza, esta vida, esta plena confianza. Hermano, mire, si es que el que no tiene esta seguridad, solo en eso pasa pensando y no hace más nada porque está atemorizado de qué va a pasar. Pero el que tiene esta seguridad es libre para servir a Dios porque entiende lo que Dios ha hecho en su vida, lo que Él lo ha transformado, que son los méritos de Cristo, que se trata de Él y no de nosotros. Y entonces se libera para servir, para amar a otros, para trabajar por el reino de Dios. Pero el que esté inseguro, ese solo piensa en él porque no sabe nada, pues. ¿Qué va a ser de mi vida, verdad? ¿Cómo me voy a preocupar por otros si ni sé qué va a pasar conmigo?
Ese es el que está seguro, tiene la libertad para servir a otros y para trabajar en el reino de Dios. ¿Se acerca usted confiadamente al trono de la gracia para recibir ayuda, misericordia de parte de Dios? Usted dice, hermano, no, es que ore por mí, hombre, yo no puedo llegar al trono de la gracia. Está difícil que yo llegue, ¿verdad? Es que a usted Dios lo va a oír, hermano. Bueno, sí, ¿verdad? La oración del justo puede mucho, dice Santiago. Pero no implica que yo puedo acercarme confiadamente al trono de la gracia de Dios. Yo le pregunto, ¿usted vive seguro o inseguro de la obra de Dios en su vida? Bueno, sí, hay que examinarnos. Hay que ver si Dios está produciendo los cambios en nuestra vida. Pero si usted ya vio que Dios lo está transformando, que Dios ha cambiado su vida, que Dios ha puesto nuevos deseos, sea libre para servir a Dios y trabajar por su reino. Entonces Judas nos dijo 3 cosas de nuestra identidad. En primer lugar, somos llamados. En segundo lugar, hemos sido santificados por Dios. Y en tercer lugar, somos guardados por Jesucristo. A partir de ahí, en el versículo 2, Judas nos da un triple deseo, ¿verdad? ¿Cuál es el triple deseo? Que se nos multipliquen 3 cosas. ¿Cuáles son las 3 cosas que Judas quiere que se multipliquen en nuestra vida? Misericordia, paz y amor. Bien hippie, ¿verdad? Amor y paz. Que se les multiplique, ¿verdad? Amor y paz. Que eran bíblicos, ¿verdad? El vocablo multiplicar, hermanos, es un aumento que implica llegar hasta la medida más plena. O sea, lo que Judas está diciendo es que ustedes rebalsen de esto, que estén llenos de estas 3 cosas. Cada vez, o los cristianos recibimos, dice Pablo a los Efesios, todas las bendiciones espirituales en Cristo Jesús. Pero estas son 3 de ellas. Judas dice misericordia. Hermano, todos necesitamos una amplia provisión de misericordia, porque pecamos día con día, pero cuando venimos arrepentidos ante el trono de Dios y nos humillamos delante de Él, hay abundante misericordia para nuestras vidas. Todos también requerimos paz. Esa paz que solo la da saber que nuestros pecados han sido perdonados. Y todos necesitamos el amor que Dios ha derramado y que se mostró allá en la cruz del Calvario. Ese amor lo necesitamos día a día. Ahora, ¿está usted disfrutando de misericordia, paz y amor que solo provienen de Dios? Si usted no le ha entregado su vida a Cristo, estas bendiciones están disponibles para los que vienen a Él. Él derrama su misericordia, Él pone la paz que sobrepasa todo entendimiento y Él nos llena con el amor más grande que puede existir. Él es amor. Y si usted viene a Cristo esta noche, esto está disponible para usted. Solo es necesario venir, dice la Escritura, arrepentidos, humildes delante de Él y creer en lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Pero pensemos ahora en nosotros, los que ya hemos recibido misericordia, paz y amor de Dios. Y antes de terminar esta noche, yo le invito a que nos evaluemos si estamos viviendo nuestra identidad. Muchas veces los cristianos no vivimos de acuerdo a la identidad que Dios nos ha dado. Por eso Pablo decía, algunos de ustedes eran ladrones, eran adúlteros, eran esto, eran lo otro, pero ya no lo son. Ahora tienen una nueva identidad, ahora son nuevas personas en Cristo Jesús. Ahora ustedes han sido llamados a ocupar un lugar de privilegio en el reino de Dios. Ahora ustedes han sido santificados por Dios. Él está garantizando. Ahora ustedes están guardados por el poder de Cristo Jesús. Toma esta identidad y vive conforme a ella. Eso era necesario para librar la batalla
que ellos iban a enfrentar. Pero si no se adueñaban de su identidad, si no tomaban quiénes eran ellos en Cristo, jamás podrían librar la batalla que tenían por delante. Por eso Judas inicia esta carta recordándoles quiénes son ellos en Cristo Jesús. Y ese es usted en Cristo, un llamado, un santificado y un guardado en el poder de Jesús. Ahí donde está, quiero invitarle a que pueda cerrar sus ojos. Antes de cerrar sus ojos, quiero que me acompañe ahí al final de la carta de Judas, antes de orar. Versículos 24 y 25, leímos los primeros dos y quiero terminar en los últimos dos, que también los cantábamos esta noche. Judas, versículo 24 dice: y aquel que es poderoso para guardarlos sin caída y para presentarlos sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Al único y sabio Dios, nuestro Dios es sabio, hermanos, a nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Lo que usted es en Cristo es porque Él es poderoso y sabio. Y Él merece toda nuestra alabanza, toda la gloria, toda la honra. Esta noche, mientras usted inclina su rostro y cierra sus ojos, quiero llamarlo una vez más.